Las opiniones vertidas en este episodio son responsabilidad de los involucrados, no representan la opinión de ningún tipo de institución. Bienvenidas a Hablando de Negocios con Dana Han. En esta ocasión seguimos explorando el camino del emprendimiento en Ecuador, pero hay un sector que sin lugar a dudas es uno de los más importantes, el económico. ¿Cómo hacer que tu emprendimiento sea rentable? En esta ocasión me acompaña Matías Haas, quien es economista, deportista y todo lo ista que se puedan imaginar. Bienvenido, Matías, qué gusto estar contigo. Muchísimas gracias por tu amable invitación. Bueno, no sé si fue amable, pero en todo caso para ponerlos en contexto, yo le dije a Matías, voy a hablar de un podcast, voy a tener un podcast de negocios, y Matías me dijo, invítame. Y yo le dije, bueno, ya estás invitado, amigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo has estado? Qué gusto tenerte acá y bueno, poder explorar este camino de los emprendedores. Bueno, muy alegre de estar aquí. La verdad, es mi primera experiencia en un podcast. Y mira, en este último año, no sé, a partir de la pandemia, quiero decir, la gente ha decidido ir por el tema de los emprendimientos. Hay un auge de emprendimientos en Ecuador. Y ya me dirás tú cuál es el ciclo de la vida de un emprendimiento como tal, pero ¿a qué crees tú que se debe ese auge? Muchos dicen que a la crisis económica como tal. ¿Quién más que tú para podernos explicar? Bueno, el asunto con el emprendimiento es que siempre ha sido alto en Ecuador. De hecho, hace 2 años salió un libro de emprendimiento en Latinoamérica, en el cual, bueno, la que era mi jefa en ese entonces colaboró como parte del emprendimiento en Ecuador. Recomendadísimo el libro. Y el asunto es que después de la pandemia, como tú lo dices, hay un auge de emprendimientos. Y esto, o sea, decir auge de emprendimientos o decir Ecuador tiene un índice de emprendimiento muy alto, es bueno, es bueno, pero no siempre es bueno. ¿Por qué? Vamos por partes. O sea, en economía siempre es muy relativo, o sea, no todo es bueno ni todo es malo, o no todo es... Sino todo lo contrario, dices tú. Como Cantinflas. Okay. Exactamente. O sea, el asunto es que mucha gente sale a decir que sí, que esta es la receta para el éxito, que esta es la receta para sacar un buen emprendimiento. Y, o sea, no siempre es así. Todos formamos parte de un entorno, pero todos somos diferentes. Todos los emprendimientos son diferentes. Todos los emprendimientos tienen características distintas. Y no hay receta estándar para el éxito. Entonces, en eso, y respondiendo a tu pregunta, luego de la pandemia, el auge de los emprendimientos se da porque mucha gente pierde su trabajo. O sea, ese es el aspecto principal. Y también, dada la pandemia, hay una necesidad muy grande de cambiar el formato de trabajo, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. Y el mundo cambió con la pandemia. Pero claro, con la pandemia que nos cogió sin piso a muchos, y me incluyo porque yo también tenía un trabajo, digamos que de 9 a 5, por así decirlo, y retomé influencers justamente en la pandemia. En mi caso, en el tema de los negocios digitales, me cayó de perilla porque yo tengo una agencia de comunicación digital. Claro. De hecho, este podcast es producido por una agencia de comunicación digital. Pero más allá de eso, es el ámbito económico, porque no estábamos en la mejor posición económica en la pandemia. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. Si te cogió sin piso y decides lanzar tu emprendimiento, buscas un apoyo en las entidades bancarias, en tal, pero es muy poco el apoyo que tienen los emprendimientos desde el ámbito financiero para poder apoyar este músculo que los haga salir adelante. ¿Cuáles son los desafíos, más bien, como emprendedores para encontrar este apoyo en el sector financiero? Bueno, los desafíos... El asunto con el sector financiero es que ellos siempre se van a basar en números. O sea, tú vas y les presentas tu idea. Les vas a llorar y les dices que te presten plata y... O sea, generalmente vas y presentas tu idea y a ellos les puede parecer muy buena tu idea, pero si tú no tienes números, no tienes registros, no tienes planificación, no tienes todo una idea muy sólida con datos, estadísticas, proyecciones, ellos van a decir, es muy bonito, pero gracias y no gracias. O sea, nosotros... No nos llamen, nosotros lo llamaremos. Exacto. O sea, y entiendo porque los bancos arriesgan, o sea, el dinero de las personas que tienen sus cuentas ahí en emprendimientos, en negocios, en inversiones, y no puede ser tomado a la ligera.
Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo realicé una inversión de mi bolsillo, a mí no me financió absolutamente ninguna entidad, eran básicamente mis ahorros y llega un punto en que los ahorros se acaban para darle musculatura a este emprendimiento. Entonces, ¿cuál crees tú que debería ser el termómetro para delimitar si un emprendimiento es rentable o no? Ya, bueno, eso es muy importante. Tu método fue poner de tus ahorros y hay mucha gente que hace eso. Claro. Pero hay gente que empieza de cero. Entonces, yo creo que primero hay que empezar de a poco. O sea, entiendo que tu agencia digital empezó... De hecho, era solo yo. Claro. La agencia yo era, y como creo que la mayoría del emprendimiento de los emprendedores de este país, tú eres cajero, el que responde a las redes sociales, en mi caso, la que vendía los cursos, Claro. la que mantenía todo, y claro, obviamente después tuve el poder adquisitivo para contratar gente. Pero eso fue mi caso porque mi sector era uno de los que estaban más como más exitosos al momento de emprender, pero no es el caso de aquella señora que está vendiendo accesorios, que tiene un mercado sobresaturado, la gente que vende skincare, ese tipo de cosas, que es lo que me lleva a preguntarte, ¿no? Claro, bueno, o sea, primero la innovación es clave, y por innovación no me refiero a crear algo nuevo, a hacer un invento revolucionario, sino a tomar algo que ya está y tal vez modificarlo un poco o llevarlo a resolver un problema y lanzarlo al mercado. Y de ahí, bueno, contestando a la pregunta anterior, el asunto con la forma en la que tú emprendes tu negocio no siempre es la misma. Y, por ejemplo, tú pusiste tus ahorros. Hay gente que presta familiares, que presta amigos y empieza su negocio. Y chulqueros también, porque hay que decirlo, o sea, yo sé que, a ver, no es un tema legal, pero la mayoría de gente que le quiere dar musculatura a su emprendimiento para llevarlo y sacarlo adelante, recurre a chulqueros también. Y el hecho de que hablemos de esto, creo que es parte de algo que ya en muchas ocasiones se ve como normal. Claro. Y creo que es válido mencionarlo. O sea, es válido mencionarlo, pero yo no lo... A ver, creo que la base de todo este asunto es que la gente debe tener educación financiera. Si tú quieres hacer tu emprendimiento, tu negocio, tienes que educarte. O sea, hay mucha gente que dice, yo sé cómo es el teje y maneje de tal industria, Claro. tal pequeña industria, pero tienen cuentas desordenadas, tienen poca experiencia financiera, saben cómo es el teje y maneje, pero no saben cómo tratar con proveedores, no saben cómo tratar con las rotaciones de la mercadería, las rotaciones del dinero. Eso es muy importante. Y si tú quieres hacer tu emprendimiento, y está súper bien, pero debes al menos entender los básicos de... Ya con eso tú puedes hacer tu planificación, puedes organizar. Por ejemplo, tomemos como ejemplo tu experiencia. Entonces, tú tomaste tus ahorros y tú los aplicaste a un plan de un negocio, un emprendimiento que estaba dentro de un sector que está en auge, que es la digitalización. ¿Ya? Entonces, pero tú no empezaste a meter plata a lo loco y tú dijiste, ya sé cómo es el teje y maneje del asunto y voy a empezar. O sea, entiendo que te educaste, que preguntaste, que te asesoraste. Todavía continúo educándome, déjame decirte. Claro. De hecho, te voy a ser muy sincera y quizás la gente que nos está viendo pues lo sepa. Yo utilizaba mis mismas cuentas personales para poder moverlas de mi negocio. Eso es un error que mucha gente comete aún, pero no sabe por qué. ¿Por qué es un error? Bueno, o sea, tú tienes que separar las cosas. Y a nivel financiero hay mucho de esto. O sea, cuando era estudiante todavía de pregrado, empecé a emprender como asesor financiero. Ya. De pequeños emprendimientos. Entonces hubo un par de personas y negocios que me contactaron. Y lo más común era, primero esto que me dices, que son las cuentas personales, están como las cuentas de negocio. Y esa no es mi área. Y entiendo que es un error. Claro. Pero también las cuentas financieras están vinculadas. Por ejemplo, ¿cuál sería un caso muy específico? Bueno, que los gastos de la casa estén metidos dentro del esquema financiero del negocio. Y eso puede ser un poco maleable, pero es ideal tener cuenta solamente para el negocio y cuenta solamente para la casa. Claro, es que, por ejemplo, te pongo un caso. Hay gente que paga alquiler de la oficina y a veces la misma oficina queda dentro de vivienda y tal. O sea, hay muchos esquemas dentro del asunto de emprendedores, pero quiero entender un poquito hacia dónde nos lleva esta conversación. O sea,
el hecho de que quieras encontrar asunto de apoyo en las instituciones financieras con respecto a tu emprendimiento, pero para lograr hacerlo tienes que planificarte internamente. Claro, y lo primero es educación, o sea, educarse financieramente, aprender. Ándale, te estaba mandando a leer. No tanto así, sino como a preguntarle a un experto, a dejarse asesorar, porque hay mucha gente que no se deja asesorar y que está cometiendo errores. Y tú vas y les dices, mira, así no deberías hacer, este es el approach, tal vez puedes tener esta idea. Y te dicen, ¿sabes qué? Gracias. Y se van y ya. Gracias, pero no tan gracias. Oye, Exacto. y hablando de esto, ¿cuál crees tú que es el sector como que más prometedor al momento de emprender? Porque claro, mucha gente empieza con lo que sabe, pero Claro. lo que sabe no es necesariamente lo que más se necesita. Y te pongo mi caso, mi título es de comunicadora y me parece que muchísima gente, y no sé, tú tienes más estadísticas que yo con respecto al tema de cuántas carreras escogen las personas, pero comunicación es una de las principales. Y si yo voy con mi carpetita, bueno, ya no se usa carpeta, pero voy a LinkedIn, pongo comunicadora social, voy a pertenecer al 80% de la fuerza laboral comunicadora que está desempleada. Claro. Entonces, ¿cuál crees tú que es el sector que más promete en temas de emprendimiento? Bueno, ahorita el sector que más promete en emprendimiento es el de la digitalización. O sea, me voy a hacer millonaria el próximo año, dices tú. No, bueno, o sea, en serio. Digitalizarse es importante. Primero porque nosotros, al menos tú y yo, somos parte de una generación que vivió la transición de lo análogo a lo digital. Ok. Y detrás de nosotros hay generaciones de padres y abuelos que todavía siguen teniendo sus negocios, pero que no manejan tanto las redes sociales, no manejan tanto las computadoras. Entonces, al menos nosotros ya tenemos ese conocimiento que puede servir y podemos traerlo al emprendimiento y ya a partir de eso llevarlo hacia la evolución del emprendimiento. Pero creo yo que al menos en el sector de servicios es el de la digitalización. Oye, y a todo esto, mira, yo considero que aparte de la digitalización, lo clave, y eso va desde mi perspectiva, es que lleves tu negocio a la digitalización, en el sentido de que consideres tus redes sociales, tu página web, consideres todo lo que tiene que ver o tus activos digitales de una forma adecuada y actualizada. Esto para mí es fundamental, porque ahorita ya no es que vas a las páginas amarillas a buscar qué vieja, vas a las páginas amarillas a buscar un emprendimiento, vas al perfil de Instagram y en el mejor de los casos un perfil de LinkedIn. Ahora, y eso me lleva a otro punto, que es el ecosistema del emprendedor en Ecuador. Sin lugar a dudas, hay entidades por ejemplo, las cámaras de comercio, en las diferentes ciudades, etc., que ayudan a fomentar esta innovación y el crecimiento de las startups, que es como que tú dices, ok, te brindo herramientas y tal, pero al final de cuentas, ¿cómo crees tú que esto puede mejorar? Porque creo que tenemos una buena base, pero siento que todavía estamos en pañales. Bueno, eso ya pensando como un economista puro en teoría económica, eso o sea ya... que estuviste hablándonos nada No, la primera media hora del programa. Se desconecta todo el mundo. Sí. No, bueno, el asunto ahí es que hay que no tener miedo a descubrir nuevas cosas, y el emprendimiento en Ecuador está muy concentrado en un par de industrias, que es la que te había comentado anteriormente, que era el consumo de alimentos, restaurantes, de todo tipo, en todas las carretas, restaurantes ya de local, restaurantes de delivery. ¿Pero tú no crees que hay una sobreoferta de esto? O sea, sí, y ese es el asunto. O sea, ahí la gente dice, ok, vamos a emprender, y lo primero que piensan es en un restaurante o en hacer comida, y está bien. O sea, sin irnos más lejos, en época de elecciones lo primero que hace la gente es sacar su página, se ponen a hacer el chuzo, se ponen claro, y eso, yapingacho. Exacto, y eso está bien, pero, o sea, a ver, eso ya esos son negocios de oportunidad. Ok. O sea, eso no es que no siempre es que la persona esté parado ahí afuera del colegio con su carreta y todo, y está bien, pero dicen, no, ok, esta fecha son fechas que yo puedo pararme ahí y hacerme un billetito. Como por ejemplo lo que nosotros en marketing
identificamos como ciertas temporadas o ciertos días donde ofrecer ciertas ofertas. Exacto. Ok. Exacto, y eso es un tema paralelo. El asunto es que mucha gente se enfoca solamente en ciertos sectores, que es el de la alimentación, que los postres, que los almuerzos, y generalmente tienen mucho consumo, pero el asunto es que eso detiene un poco la innovación, porque conozco mucha gente, son ingenieros, que son másters financieros y con gente con muchos títulos y mucho conocimiento que se dedican simplemente a emprender en el sector de la alimentación. Y está bien, ojo, está bien, no me cancelen, está bien. No funden a Matías. Pero, o sea, hay una oportunidad muy grande de generar conocimiento, de hacer otro tipo de emprendimientos que pueden ser servicios, que resuelvan una necesidad, que cubran una parte del mercado que no está cubierta y que se aleje un poco del status quo y empiece a desarrollar más. Entonces, eso es importante, o sea, salirse de la norma. Y creo que voy a sonar a coach de hecho, de Instagram. Estoy a 2 minutos de empezar con mi libertad financiera y mi negocio piramidal. Sí, levántate a las 5 de la mañana, hábitos atómicos. Sal al gimnasio. Así, anda al gimnasio a las 4 de la mañana antes de que salga el sol. Eso no, o sea, eso no. Y entiendo que hay mucha gente que ve el sector de la alimentación como una oportunidad. Y está bien, o sea, no hay nada, pero también hay gente que puede hacer algo diferente. Mira, te soy muy sincera. Yo he tenido muchas amigas que, de hecho, en la época de colegio, mis amigas en general vendían dulces, chocolates, plop-plops, todo lo que se les... O sea, incluso en uno de mis trabajos tenía una amiga que tenía una mini tienda en su escritorio. O sea, y ella, todo el mundo sabía que iba a encontrar ahí todo lo que se pueden imaginar. Chocolates, chupetes, cola, hasta sándwiches, todo. Pero yo creo que tiene que haber un inicio, Matías. Claro. Eso es válido. Tiene que haber una idea que te lleve a tomarte en serio tu emprendimiento. Por ejemplo, a mí me pasó, yo no veía en el hecho de tener mi talento y rentabilizarlo. Y es la pregunta que te hacía hace un ratito. O sea, ¿cómo te das cuenta de la parte rentable? En que dices, ¿sabes qué? Este es mi momento de brillar y siento que aquí es donde mi emprendimiento está saludable y puedo empezar a invertir en él, a reinvertir. Ya, eso es muy relativo, pero yo creo que es un clic que haces. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Esto me gusta, me está yendo bien, me siento bien y voy a empezar. Pero ¿no hay algún tipo de indicador económico que te lo diga? Sí, o sea, a ver, desde el punto teórico-económico hay un asunto Sí, porque estoy hablando como un economista, debería darme un punto económico, porque para suponer eso como yo, ¿no? Hay varias teorías con respecto a este asunto de cuándo, pero creo que la más sentimental, por así decirlo, es cuando tú empiezas a estar satisfecho con lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, yo soy deportista federado. Y ahí hay un espacio, hay un nicho de traer cosas de deportes, de importarlas y... Que lo necesiten otros deportistas. Claro, que necesiten otros deportistas, tal vez, o sea, hay muchos chicos menores de edad, pelados, que tal vez no tienen la posibilidad de coger y meterse en una tienda, Amazon, ¿sabes qué? A una persona que te traiga o importarlo con alguna empresa y traerlo, sino que... O sea, son pelados y necesitan las cosas, pero no las pueden traer o no las pueden costear. Entonces ahí se puede buscar nichos. O sea, y eso a mí me apasiona el deporte. Creo que he sido deportista toda la vida. Y eso a mí me gusta, pero el traer cosas deportivas y venderlas aquí a los chicos, a mí no me resulta. Yo lo hago porque yo también traigo mis cosas. Como que, ya, traigo lo mío, voy trayendo. Claro, es por arrastre. Claro. Por arrastre. Entonces, eso es una oportunidad. Pero si a mí, por ejemplo, me dice una marca de, qué sé yo, alguna tienda de deportes, que mi deporte es súper raro. Yo tiro con arco. Es arquero, ya. Soy arquero. En San Valentín yo le he dicho en muchas ocasiones que salga vestido como Cupido para flechar sus corazones. Pero ajá.
Alguna vez me pusieron en Instagram que soy el doble de acción de Hawkeye. No Dios sé, mío. no sé en qué, Y en este momento todo el mundo cierra el podcast. no sé en qué mundo paralelo, pero ese es el asunto. O sea, si una marca me dice, oye, sabes que necesitamos tu conocimiento como arquero, no arquero de fútbol, arquero de tiro con arco. Yo lanzo flechas, no detengo balones. Y entonces es un conocimiento muy específico, muy de hacer el deporte, y yo conozco cosas, conozco configuraciones para los más chicos, la teoría. Y si una marca viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien en este deporte que sepa qué comprar, cómo importar, cómo producir. Ahí ya me separo de lo que estoy haciendo y me voy a lo que me apasiona y en lo que soy bueno, y en resumidas cuentas es esperar la oportunidad. Ok, y ahora, ya que hemos hablado de la rentabilidad, que básicamente se resume en saber reconocer el momento en el cual tu negocio pues ya sale de eso de ser emprendimiento en el cual tienes que costearlo, sino que ya empieza a dar sus frutos. A generar. Esta relación entre la sostenibilidad y la rentabilidad. ¿Cuál es mi límite para invertir y esperar a que eso se multiplique y sostenerlo en el tiempo? Ya, yo creo que la base de tanto sostenibilidad como rentabilidad es la rotación. La rotación es algo muy importante, algo que muchos emprendimientos no tienen en cuenta, y algo con lo que me he topado en mi corta carrera como asesor financiero, es que no entienden mucho sobre la rotación puede ser de mercadería, puede ser rotación de pagos. Y el asunto ahí es que, por ejemplo, si tú produces algo. Entonces tú produces algo y tienes un cliente grande, digamos que una tienda mediana, algún bazar grande. De variedades. De variedades. Entonces tú dices, ok, este es mi producto, y la persona te dice, ya, ok, sabes que quiero 400 unidades. Entonces tú produces 400 unidades y dices, ya se me armó. Claro, pero no sabes que esas 400 unidades te las van a pagar como escultura a 90, 120 días, o claro, cuando se acuerden los de contabilidad de girarte el cheque. Claro, entonces tú inviertes tu dinero en producir las 400 unidades y obviamente debes marcar un margen de ganancia. Claro. Aunque sea mínimo, que ganes por volumen, como se dice. Entonces tú produces tus 400 unidades, invertiste, qué sé yo, prestaste dinero a la gente, prestaste dinero a un banco, y la tienda te dice, ¿sabes qué? Te pago en 30 días. Entonces tú, ya invertiste. Claro, necesitas recuperarlo. Necesitas recuperarlo, entonces tienes que utilizar esos 30 días a tu favor, no en contra tuya. Y eso es algo muy común, que la gente dice, ok, ya vendí 15,000 unidades a una tienda que está en todo el país. Ya, entonces tú tienes esta rotación y no puedes quedarte sin hacer nada, no puedes quedarte sin inversión, no puedes quedarte sin capital para seguir invirtiendo. Entonces tienes que tener en cuenta que ir a un negocio grande y vender tu producto, vender tu servicio, no siempre significa tener el éxito. Entonces, ¿sabes qué? Eso que acabas de decir me toca una fibra sensible a mí. ¿Por qué? Porque, como lo hemos hablado a lo largo de toda la temporada, pues yo tengo una agencia de comunicación digital, y en marketing es muy común el tema de las licitaciones, y tú dices, ok, tengo el talento, poseo el músculo corporativo que me acompaña, ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, si a mí me piden una campaña de $200,000 en un concurso donde yo la tengo que financiar, yo no tengo esa cantidad. Y claro, creo que eso pasa por hacer, no sé cómo se diga en temas económicos, pero hacer un mea culpa de entender en qué nivel está tu negocio, en qué nivel está tu mercado. Siento yo que es así, no sé si tengas algo que acotar. Claro, es muy importante. O sea, yo creo que todo este asunto, hay muchos memes sobre el análisis FODA claro, y los planes de negocio, pero ya así hablando seriamente, es muy importante esto de aquí, no porque tú vayas a presentarle la idea a alguien, sino porque te ayuda a ti a hacer una introspección de la situación de tu emprendimiento, claro, del tamaño, de la capacidad de producción. Y saber entender cuando algo te queda grande, pues, ¿no? Claro, y eso es muy importante. O sea, hay muchos negocios, hay muchas de productos sobre todo, que van a tiendas grandes, y las tiendas grandes le dicen, ¿sabes qué? Vente, pero necesito tanto a tal precio. Y a consignación. Y a consignación. Claro.
o tanto de tal precio y sabes que te pago en 90 días. Entonces, el pago en 90 días para cualquier emprendimiento pequeño es... No, yo no puedo. Yo no o puedo. sea, se puede hacer pues muy peligroso. No, y te lo hablo sinceramente y se los digo a calzón quitado. Yo, normalmente, yo cuando a mí me dicen, no, es que campañas, yo pago a 90 días, 120 días, yo no tomo generalmente ese tipo de campañas y muchos me van a decir que puedo ser cobarde por no aceptar la invitación, pero yo siento que a mí me limita un montón en ámbito económico y prefiero no arriesgarme. O sea, yo, Dana, prefiero no tomar ese riesgo. Claro, ahí está el asunto de la rentabilidad y la sostenibilidad. O sea, es rentable tener un contrato con una empresa grande que requiera tus servicios o tus productos. Indudablemente lo es, pero no podría, yo por ejemplo, yo como empresaria, yo no puedo decirle a mi gente, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la campaña grande que tuvimos y tal, que te asegura que te va a hacer el año? No te la puedo pagar ahorita, te la pago a 120 días. No es, para mí, en mi ética empresarial, no es algo que yo le puedo decir a un empleado. Claro, y de lo que entiendo es algo muy común en el medio de marketing. Es muy común, y de hecho la gente que nos puede escuchar y si quieren opinar abajo, pueden saberlo, que la mayoría de empresas están acostumbradas a eso, claro, a pagar a 90 días, a 120 días, pero tú no le puedes decir a la persona de la tienda a la que le compras los víveres o las de la luz que les vas a pagar a 120 días. Claro. No es algo que debería de hacerse normal, creería yo. O sea, a ver, ya hablando un poco a mayor escala, el asunto con las empresas grandes y las corporaciones y las cadenas es que, o sea, su volumen implica que sus finanzas tienen que estar con ese delay, con ese de pagos. Claro. ¿Ya? Entonces, haciendo un cambio de perspectiva, yo sí soy... abogado del diablo. Ahorita sí, vamos estás a hacer un poquito de abogado del diablo. Sí, dilo. Ya, o sea, si tú eres una empresa grande y quieres un producto y dices, ok, este producto está chévere, lo voy a adquirir, ya no es culpa mía si la persona... O sea, yo no soy dueño de las finanzas de la persona del emprendedor. Claro. Entonces, ahí el emprendedor tiene que hacer lo que tú dices, un mea culpa y un análisis de introspección y decir, ¿sabes qué? Esto sí va o no va. ¿Va conmigo o no? Claro, o sea, están en muchas ocasiones viendo solamente la rentabilidad, pero no ven la capacidad de endeudamiento propia de los emprendedores, la rotación del capital. O sea, por ejemplo, si te viene una cadena internacional a decir, ¿sabes qué? Necesito que produzcas este programa, pero te pago 90 días. Y tú para ese programa necesitas invertir un montón de plata. Claro. Requerir un montón de gente, mano de obra, locaciones, fixers en distintos lugares. Eso te va a costar un montón de plata. Y la gente no te va a esperar. O sea, desafortunadamente, la economía en la que vivimos es una economía que no espera en ningún nivel de la... Claro, no, es que la gente quiere... Y de hecho, a mí me ha tocado, por ejemplo... Sin uno de los desafíos que yo me topé al momento de emprender y de estar en este viaje de emprendedora a empresaria es que en mi sector hay mucha informalidad. Y claro, la mayoría de personas cree que, bueno, ya trabajo realizado, trabajo pagado. O sea, por ejemplo, me tocó acostumbrar a que hay una quincena y un fin de mes. Porque imagínate mi flujo de pagos, ¿cómo sería si yo tuviese que pagarte? Bueno, ya trabajamos ahorita, ya mañana o sea, no funciona de esa manera porque tienes pagos programados. Claro. Incluso hasta la señora que limpia la casa también lo mismo, está acostumbrada a su quincena y su fin de mes. Claro. Porque es que, porque también no te da el dinero para hacer tu flujo de pagos diarios, por así decirlo. Pero yéndome más allá, y quiero entrar en el tema polémico, que el culpable de todo esto, el gobierno, ¿cómo crees que podría apoyar al crecimiento del emprendedor, del ámbito del emprendedor y que de este ecosistema emprendedor que se está dando acá? Porque yo siento, por ejemplo, al momento de grabar este podcast estamos por enfrentarnos a un nuevo desafío, que es la subida del IVA del 15%. Uh-huh. Indudablemente la fecha va a ser otra y ya hasta ahí me voy a transformar. No puedo ser pitoniza en decir, oye, ¿cómo se va a ver el ámbito comercial luego de este incremento? Pero yo siento que eso es un golpe para los negocios. Y tanto es así que están haciendo campañas previas de compra antes de la subida del IVA, etc. Claro. ¿Tú crees que con
las nuevas medidas, cómo podría ser el aporte gubernamental en ese sentido, porque necesitamos, o sea, una de cal por una de arena. Si tú me Claro. pides ayuda con temas económicos en el tema del IVA, ¿cómo haces para poder alimentar ese ecosistema emprendedor? Ya, bueno, ahí, bueno, eso depende de a qué tipo de economista le preguntes, porque hay muchos teóricos Te que... estoy preguntando a ti, deja de darme Ya, la vuelta. Te estoy dando varias perspectivas. Hay muchos economistas que consideran que el sector comercial debe estar alejado del gobierno. En lo personal considero que el gobierno es una parte importantísima en el desarrollo de emprendimiento del país. Y claro, debe haber algún tipo de fomento. No soy experto todavía en políticas públicas, pero el gobierno tiene un rol protagónico en el emprendimiento del país. Y yo creo que la base de cualquier economía es el consumo. Entonces, yo creo que deben ir por ahí. Y el asunto del IVA es un asunto muy complicado, no solamente porque es muy... O sea, no es que es muy volátil, sino que es muy complejo. Son muchas aristas que hay que tener en cuenta para hacer cualquier tipo de análisis. Entonces, Claro que por sí. ejemplo, al principio se mencionaba que el IVA iba a subir temporalmente. Claro, Y esto, a grandes rasgos, en la teoría económica no es ideal porque tú dices, ¿sabes qué? Me iba a comprar un carro. Un carro para el negocio, para llevar todas las cámaras, todos los paneles y toda la cosa. Y ahorita estaba a 12%, pero en tal fecha va a subir a 15%, entonces mejor me espero. Entonces me espero y ya después de que baje otra vez al 12% voy a consumir. Esa es la lógica y Claro. está bien. Pero eso retrasa el consumo. claro. Y eso no solamente pasa en el sector de los carros, sino pasa en cualquier tipo de inversión. Y eso es importante tener en cuenta. Entonces luego se hizo que el IVA ya iba a ser, de lo que tengo Permanente. Ya es entendido, permanente. Entonces eso ya... Y sabes que a mi criterio, y esto obviamente no tiene nada que ver con la opinión de Matías acá, pero yo considero que el país va a sentir mucho ese tema del IVA del 15%, porque como tú dices, no solamente nos aguantamos de consumir o hacemos las compras hasta el final del mes que vamos a tener el IVA del 12%, sino también que nos vuelve un país mucho más caro. Porque claro, o sea, siento yo que la gente ahorita, y lo conversábamos en un grupo en el cual nosotros tenemos, hay mucha técnica del crédito directo, las empresas te ofrecen mucho el tema del crédito directo, y el hecho de que la gente compre a crédito directo implica también el cómo se está dando el tema del consumo en el mercado, que no hay plata, o sea, Claro. a lo Milei. Sí, o sea, no hay Bueno, dinero. el asunto con los créditos directos es algo que te mencionaba, es un mecanismo, es una herramienta para fomentar el consumo. Claro. Entonces, muchas empresas ahorita están ofreciendo crédito directo sin intereses a 9 meses. Y esto, a grandes rasgos, es digno de observar. Claro. O sea, ahí está la parte de cómo puede intervenir el gobierno para mejorar el consumo. Y claro, el alza del IVA dentro de la teoría y del historial de investigación de cualquier tipo de IVA en cualquier país va a subir el costo de vida. Pero eventualmente se va A regular. a estabilizar, se va a regular a largo plazo. O sea, el asunto es el shock al principio. Esperemos que de cara a las siguientes elecciones. Gracias. Continúa. No. Terrible, terrible. Un poquito de O sea, chiste. yo Un poquito sé- de chiste para No, no, meterle yo- sazón a ver, al podcast. haciendo un mea culpa, yo ahorita sí estoy dando respuestas un poquito escuetas al asunto, pero tengo que explicar que no puedo dar... yo no soy adivino ni soy brujo como para decir esto va a pasar. Pues sí deberías hablar con seguridad. No, En sí, los a ver. noticieros de las mañanas vienen los economistas y te lanzan las cosas así como pitonizo. Ese es un problema en el cual no me voy a inmiscuir. Pero el asunto es que la economía no es... O sea, háganse la idea de que la economía es como una telaraña muy compleja Claro que sí. de interacción Claro que económica, o sea, la economía de un país, de interacción comercial, de interacción de inversión, que tiene o sea, que es sintiente, o sea, es un sentimiento, o sea, tiene en física esto se llama sistemas complejos y todo está conectado. Entonces tú ahorita estás aquí hablando conmigo, pero
los productores nos están ayudando, entonces ellos también tienen sus contactos, los contactos tienen contactos y todo está conectado económicamente. Claro, es que eso que acabas de decir me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que es la importancia del networking y las alianzas estratégicas en el tema de los emprendimientos? Para mí es vital, porque por ejemplo el conocer gente me lleva precisamente a lo que tú decías, ¿no? A saber a quién le puedo derivar un trabajo que quizás no lo puedo hacer yo, saber que tengo un contacto en tal lugar que me pueda ayudar con un sponsor, estamos abiertas a sponsors, de saber que, por ejemplo, si tengo un contacto en tal lugar, me pueden ayudar con una entrevista en un lugar para un cliente X, Y, Z. Eso en mi sector, pero a nivel general, ¿cómo sería? No, yo creo que eso es vital. O sea, a ver, dentro del marco legal y dentro del, o sea... No estamos hablando de tráfico de alianzas, ni de influencias, ni nada de esas o sea, cosas. nomás para la gente que pueda malinterpretar los asuntos. No estamos hablando de tráfico de influencias, ni de... Cancelados todos. Ni de tramitadores. O sea, mientras esté dentro del marco de la ley, todo bien. Me alegro mucho que esté Matías aquí, porque déjenme decirles que a mí ya me hubiesen cancelado, mencionado chulqueros. ¿Qué clase de podcast es este? No, y el asunto ahí es que es importantísimo. O sea, y no solamente conocer a alguien, sino llevarte bien con esa persona, conocer sus cualidades, conocer en qué te puede ayudar, en qué no te puede ayudar, conocer su confiabilidad. Creo que eso es una piedra angular en el desarrollo del emprendimiento aquí en Ecuador. Oye, y además de esto, ya que no me has hablado de todo, no me has querido hablar de nada. Yo creo que he salido, no sé ustedes, pero yo he salido más confundida de esta conversación de lo que tenía dudas, se las pregunté y ahora tengo más reflexiones y más dudas. Imagínate los que estudiamos la teoría económica. Estamos todos locos. Oye, pero entonces, finalmente, ¿hay recomendaciones para emprendedores que buscan escalar negocios que sientas tú que las puedes dar en 3 puntos como para sacar un extracto? Yo sé que el tema económico es muy amplio, pero debe haber algún indicador que te diga, Claro. a ver, de tal escala a tal escala, tu negocio, tu emprendimiento se convierte en un negocio. De tal escala a tal escala es ya una empresa. De tal escala ya es una pyme, qué sé yo, no lo sé. Y que te ayude a buscar expansión. ¿Hay algunos puntos que quisieras aclarar? Ya, a ver, haciendo un punto aparte, la definición que me pides ahorita de pymes, negocio, de emprendimiento, Ujú. está legalmente definido por la cantidad de personas que contrates. Ok, Ya, por favor. eso es aparte. De ahí, otro punto aparte, entender y mencionar que el emprendimiento no es una receta estándar para todos. O sea, que tu negocio tienes que analizarlo tú mismo y tienes que darte cuenta, hacer una introspección, hacer un análisis de cuál es el estado, a qué área te quieres enfocar, y de eso depende la receta que tú vayas a usar. Entonces, la primera es la educación y la constante educación. No es que ya hice un curso de educación financiera y ya, o sea, no, o sea, hay más cosas, hay algo tal vez un poco más orientado a tu negocio, a las nuevas tendencias. La inteligencia artificial creo que es una herramienta durísima para cualquier tipo de... Maravillosa. Para cualquier Saludos tipo de al creador emprendimiento. de ChatGPT, que me ayuda a hacer los planes de contenido semanales, mensuales. De ahí... Ok. Es una cosa maravillosa. Es de una hecho. gran cosa, sí. Entonces, de ahí el segundo punto sería conocer ¿cómo puedo decirlo? Conocer tus cualidades y tus límites. O sea, el meme del análisis FODA en los trabajos de colegio, aplicado al mundo real, es una herramienta útil no solamente para presentar tu idea, como mencionaba, sino para saber en qué punto geográfico y económico estás. Entonces, yo con un emprendimiento que solo manejo yo, no voy a meterme con una corporación multinacional a venderles mis servicios o productos, porque, o sea, no voy a dar la talla. Claro. Y es un crecimiento constante. Exponencial. No, constante. Ok. Exponencial, no exponencial. No me voy a meter en... Ya, y de ahí la tercera es ser paciente. Yo creo que... Bueno, entiendo que hay mucha gente que
Pero es que, Matías, el tema de la paciencia, ahí sí me voy a meter, yo voy a hablar como economistas. La paciencia es relativa porque la gente quiere hacer plata y quiere hacer plata ya. Claro. Entonces, a veces hasta, por ejemplo, hay gente que lo ha intentado en tantas ocasiones y creo que eso también va desde el punto de vista psicológico, que lo intentas y lo sigues intentando y lo sigues intentando Claro. hasta que dices, alguno tiene que pegarse y meter gol, ¿cachas? Y el asunto, bueno, o sea, el asunto es que mucha gente emprende por necesidad. Claro. Entonces, gran parte del emprendimiento, yo te mandaba unas estadísticas de que Ecuador tiene uno de los índices más altos de emprendimiento femenino. Y eso también es importante tener en cuenta, no como para celebrarlo o para decir sino para explorarlo. No, y lo que dices va mucho de la mano, por ejemplo, con algo que yo veo. Además del tema de marketing digital y todo esto, yo también soy docente. Y yo lo veo en mis estudiantes que el 90%, por lo menos de esta certificación que acabo de terminar, son mujeres. Entonces tú dices, ok, y mujeres y emprendedoras. Eso quiere decir que están utilizando el tema, tu punto 1, el tema de educación para llevar y escalar sus emprendimientos a otro nivel. Claro. O sea, sí tiene que, o sea, sí estoy de acuerdo con el tema de la postura como tal y siento además que por ejemplo, son las más innovadoras hasta cierto punto con el tema de los emprendimientos. Lo he palpado también, lo he visto. Ok, yo tengo aquí una estudiante y eso me parece loquísimo, que vende artículos para bebés vía Marketplace de Facebook y es una dura, pero ella misma es cajera, relacionista pública de su emprendimiento, ella misma lleva los productos, etc, etc, etc. Entonces, sí estoy de acuerdo porque lo veo a diario. Claro, y o sea, a ver, en términos de paciencia me refiero al asunto este que tú mencionas, o sea, que no me salió, es como que, ok, respirar, replantear, volver a empezar, o sea, ser paciente con... Y sin embargo, las deudas me respiran en la nuca, Marce, respiran las o sea, deudas. sí, por eso, también entiendo que gran parte del emprendimiento es por necesidad, Claro entonces... que sí, por supuesto. Ahí ya hay que, o sea, es muy específico, entonces no puedo dar una receta completa, pero sí la educación, la introspección, y ahí ya sería el asunto de hacer el networking, de meterte a este tipo de... Establecer alianzas para poder crecer con tu emprendimiento. Asociaciones, o sea, hay muchos ahorita de parte de algunas entidades gubernamentales y de algunos programas privados, incluso programas universitarios. Hay muchos programas de educación gratuita, que te asesoran, o sea, te dan todo lo que al principio a una persona que quiere emprender le cuesta, te lo dan no gratuitamente, pero, o sea, sí te lo dan gratuitamente. Sí, hay muchos. Yo participé. De hecho, de lo que he revisado, la alcaldía de Guayaquil, un saludo para el alcalde, está promoviendo ciertas cosas a través de las empresas de turismo, Épico, que me parece uno de los mejores aportes desde los gobiernos para poder sacar adelante emprendimientos, marketing digital. De hecho, te dan herramientas publicitarias, claro. Incluso hicieron un taller de relaciones públicas. O sea, me parece algo interesante que he visto desde una entidad gubernamental. Claro, y ahí está el apoyo del gobierno que me hacías en tu pregunta. O sea, hay programas, hay paquetes, hay no solamente los gobiernos, sino... Estoy hablando de gobierno local, no gobierno central. O sea, esta es otra cosa. Yo estoy hablando de gobiernos, allá muy general. Y ahí también hay participación de universidades. Personalmente he participado en capacitación para pequeños emprendedores cuando estaba en la universidad todavía. Uh-huh. Y claro, hay un gran porcentaje de mujeres, pero también nosotros les ayudábamos con un poco de asesoría financiera. Los que estudian la carrera de diseño les ayudaban a mejorar los logos, a hacer los logos. Todo lo que es la parte de identidad visual. Claro, que a la final eso a un emprendedor que no domina nada le sirve. Por supuesto. No le cuesta. Sí. Claro. O sea, le cuesta su tiempo, que también es valioso. Pero no tienes que pagarle los honorarios a alguien que te lo haga. Claro, entonces, y son gente que está estudiando eso. Claro. Entonces, eso es muy importante y yo sí recomiendo a los emprendedores que nos están viendo que traten de buscar. En internet están muchos programas, hay muchos programas de vinculación de universidades, hay muchos programas de gobiernos locales.
de multinacionales, de entidades, de asociaciones entre países que tienen este tipo de programas y que son gratuitos y que son fáciles de acceder y pueden servir un montón. Y ya de ahí, en lo que tú me decías, que esta persona, como ejemplo, que tiene su negocio en Marketplace, Ujú. hay algo muy importante en esto de que uno es todólogo en su negocio. Así es Y el primero es saber cuándo aceptar ayuda correcto. y el segundo es saber cuándo contratar a alguien para que haga ese rol que tú ya no puedes hacer. Y es cuando ya lo que pierdes te cuesta más de lo que puedes ganar con otra persona. Es correcto, y creo que ahí nos vamos a quedar en la parte de poder contratar personal. Creo que da para una siguiente entrevista. Matías, quiero agradecerte por tus vagos conocimientos. Mentira, no es cierto, es un gran amigo, yo lo molesto un montón, y cuando necesito asesoría financiera gratis, él está ahí para mí, así que quiero agradecerte por estar con mucho acá, gusto. por apoyar mi emprendimiento, porque este podcast también es un emprendimiento donde vamos a ir descubriendo juntos los caminos que nos van a llevar dentro del ámbito de negocios, de sostenibilidad, de rentabilidad, y tener tu criterio como profesional nos ayuda un montón para esclarecer cómo se va dando, ¿no? Claro. Este universo emprendedor en el cual pues cada uno de nosotros formamos parte. De hecho, tú también emprendes de vez en cuando, así Sí, que tengo- creo que es un buen momento para que le digas a la gente, en el caso de que necesitas asesorías financieras, pues ahí estás. Bueno, a ver, claro, primero, antes de despedirme, yo sé que mis opiniones ahorita son muy escuetas, por así decirlo, y eso lo mencionaba hace un rato, y es porque la economía no tiene una receta para todos, así, súper estándar. Debe ser muy... O sea, venimos a filosofar, dices tú. Claro, venimos a filosofar y si a mucha gente tal vez le interese algún tipo de asesoría financiera, Claro que sí. con mucho gusto. Y son problemas más específicos, son... No, O sea, realmente estamos hay- hablando a nivel general. Yo Claro. cuando le dije a Matías Ben era a nivel general y él Claro. ya lo sabía. Es que hay muchas variables por analizar. Entonces, Claro que sí. depende de muchas cosas y eso ya lo hace una persona que tiene conocimiento ya técnico de eso. Y contexto también, porque cada Claro. emprendimiento tiene su contexto, cada marca tiene su ambiente, cómo lo vive, su realidad, son cosas totalmente distintas. Es un gusto estar aquí. Y gracias a ustedes por vernos, por cualquiera de las plataformas en las cuales estás viendo. Tienes Spotify, tienes Apple Podcast, tienes YouTube y también tienes la posibilidad de seguirnos a través de las redes sociales. Estamos como Hablando de Negocios S. Tengan en cuenta también, y no puedo parar de agradecer a quienes hacen este programa posible, nuestros amigos de Conejo Blanco Café, que de hecho es un café tan especial que no necesita azúcar. Directamente desde Líbano, tú lo compras a través de las redes sociales, @Conejo Blanco, y tienes la posibilidad de probarlo y de seguir los tutoriales que hace mi querido Andrés a través de sus redes sociales, que son buenísimos. 2, a través de NM Asesoría, que tienen los mejores tratamientos capilares, una línea de argán y ortiga, que es maravillosa para el crecimiento de tu cabello. Ya les contaré un poquito más a lo largo de los programas. El economista Matías Haas, ¿es Haas? Haas. Ya, Haas. ok. Otra vez. De una forma adecuada y actualizada. Esto para mí es fundamental. Explicarnos un poquito más su posición con respecto a su respeto. Hace un poco de frío. Producción, por favor. Seguimos. Un verdadero guerrero. Excelente ser humano.